el color que cayó del cielo. Al oeste de Arkham, las colinas se yerguen, salvajes, y hay valles con cerrados bosques que jamás han sido cortados por un hacha. Hay angostos, umbrosos claros, donde los árboles se reclinan fantásticamente, y donde corren delgados cauces sin que jamás hayan captado un mínimo reflejo de la luz del sol. En las laderas más propicias existen granjas, antiguas y rocosas, con cabañas cubiertas de musgo, rumiando eternamente historias de los viejos misterios de Nueva Inglaterra. Pero estas ahora están del todo vacías, con las anchas chimeneas desmoronándose y los muros de gravilla combándose bajo los techos abuhardillados. Sus antiguos moradores se han marchado y a los extranjeros no les gusta vivir ahí. Los franco-canadienses lo intentaron, los italianos trataron y los polacos vinieron y se fueron. No se trata de alguna característica visible o audible o incluso tocable. La causa pertenece al mundo de lo imaginario. El lugar no es bueno para imaginar y no propicia sueños reparadores durante la noche. Debe ser esto lo que mantiene alejados a los extranjeros, pues el viejo Amy Pierce nunca les ha contado ninguno de sus recuerdos de los días extraños. Amy, cuya mente ha estado un poco alterada por años, es el único que permanece ahí, o que alguna vez habla de esos días extraños, y se atreve a hacerlo porque su casa está muy cerca del campo abierto y de los caminos transitados alrededor de Arkham. Alguna vez hubo un camino por las colinas y a través de los valles que iba directo hasta donde ahora está el páramo condenado, pero la gente dejó de utilizarlo y se abrió una ruta nueva que daba un largo rodeo hacia el sur. Todavía se pueden encontrar rastros del camino antiguo en medio de la maleza nacida del avance de la naturaleza, y algunos de estos sin duda permanecerán incluso cuando la mitad de las hondonadas sean inundadas para hacer la nueva represa. Luego, los oscuros bosques serán talados y el páramo condenado quedará inactivo, muy profundo, bajo las aguas azules, cuya superficie reflejará el cielo y ondeará bajo el sol. Y los secretos de los días extraños serán uno con los secretos de las profundidades, uno con la oculta sabiduría del viejo océano y con todo el misterio de la tierra primigenia. Cuando fui a las colinas y valles para prospectar la nueva presa, me dijeron que el lugar estaba maldito. Esto me lo contaron en Arkham. Y como es un pueblo muy antiguo y lleno de leyendas de brujas, pensé que lo de la maldición debía ser algo que las abuelas susurraban a los niños durante siglos. El nombre de Páramo Condenado me pareció muy raro y teatral, y me pregunté cómo se había integrado el folclore de una comunidad puritana. Luego vi aquella oscura inclinación al oeste, llena de cañadas y laderas, y dejó de extrañarme cualquier cosa que no fuera su misterio antiguo. Era de mañana cuando lo vi, pero siempre la sombra dominaba la zona. Los árboles crecían demasiado densos, y sus troncos eran muy gruesos en comparación con cualquier bosque sano de Nueva Inglaterra. Había demasiado silencio en las sombrías sendas del bosque, y el suelo estaba muy blando, con el musgo húmedo y los estratos en descomposición, producto de los años infinitos. En los espacios abiertos, principalmente a lo largo del surco del antiguo camino, había pequeñas granjas al pie de las colinas. A veces con todas sus edificaciones en pie, a veces con solo una o dos, y a veces con una chimenea solitaria y un sótano fácilmente inundable. La hierba y los arbustos reinaban por todas partes, y furtivos los animales salvajes correteaban entre la maleza.
Sobre todas las cosas, había una aura de inquietud y opresión, un toque grotesco y de realidad, como si fallara algún elemento vital de perspectiva o de claroscuro. No me resultó raro que los extranjeros no quisieran permanecer ahí, ya que aquella no era una región que invitara a dormir en ella. El paisaje era demasiado parecido a uno de Salvador Rosa, demasiado parecido al de un grabado salido de un cuento de terror. Pero nada de esto se comparaba con el páramo condenado. Eso lo supe en cuanto llegué al fondo de un valle extenso. Ningún otro nombre podía quedarle mejor a un sitio así, ni ninguna otra cosa se adaptaba tan perfectamente a un nombre. Era como si un poeta hubiese acuñado la frase después de haber visto esta región particular. Mientras la contemplaba, pensé que ahí había ocurrido un incendio, pero ¿por qué jamás había crecido nada más en aquellos 20 kilómetros cuadrados de gris desolación, que se extendían bajo el cielo como una gran mancha corroída por el ácido entre bosques y campos? Se extendía mucho hacia el norte de la línea del camino antiguo, pero alcanzaba un poco el otro lado. Sentí una extraña renuencia a acercarme, y por fin lo hice, solo porque me llevaba a través y más allá de ella. No había vegetación de ningún tipo en aquella amplia extensión, salvo una capa de polvo fino o ceniza gris, que ningún viento parecía levantar jamás. Los árboles más cercanos estaban raquíticos y enfermizos, y muchos troncos muertos estaban de pie o yacían pudriéndose en el borde. Caminando apresuradamente, vi tirados a mi derecha ladrillos y piedras de una vieja chimenea, y un sótano, y la negra boca de un pozo abandonado, cuyos vapores estancados jugaban a crear extrañas ilusiones con los colores de la luz del sol. Incluso, por contraste, la larga y oscura cuesta boscosa me parecía una amable bienvenida, y ya no me sorprendí de los temerosos rumores que corrían entre los habitantes de Arkham. No había edificaciones ni ruinas cerca. Incluso en los días de antaño, el lugar debió ser solitario y apartado, y ya en el crepúsculo, amedrentado ante la idea de pasar de nuevo por aquel ominoso sitio, prefería hacer un largo rodeo hasta el pueblo, usando el camino del sur. Vagamente deseé que algunas nubes se apiñaran, porque un extraño sentimiento de incomodidad se apoderó de mi alma ante el cielo vacío en su totalidad. Por la noche, interrogué a los ancianos de Arkham acerca del páramo condenado, y también sobre qué significado tenía la frase «los 10 extraños», que tantos murmuraban evasivamente. Sin embargo, no obtuve respuesta satisfactoria, excepto que todo el misterio era mucho más reciente de lo que me había imaginado. Para nada se trataba de una vieja leyenda, sino de algo que había ocurrido durante la vida de quienes hablaban conmigo. Sucedió en los años 80. Una familia desapareció o fue asesinada. Los relatores no querían precisarlo, y como todos ellos me dijeron que no prestara atención a las locas historias del viejo Amy Pierce, lo busqué a la mañana siguiente, después de escuchar que vivía solo en una vieja casa en ruinas, frente al lugar donde los árboles comenzaban a espesarse. Era un lugar aterradoramente viejo y había empezado a emanar el leve olor repugnante que tienen las casas que han estado en pie demasiado tiempo. Solo tras llamar con insistencia, logré que el anciano se levantara, y, cuando se asomó tímidamente a la puerta, pude ver que no se alegraba de verme. No estaba tan débil como yo preveía, mas sus ojos languidecían de manera curiosa, y sus ropas desarregladas y barba blanca le daban un aspecto muy desgastado y menguado. Sin saber cómo hacer para incitarlo a que me hablara de sus historias, fingí que estaba trabajando. Le hablé de mi prospección y le hice algunas preguntas vagas acerca del distrito.
Era un hombre más brillante y más educado de lo que me habían hecho creer, y, antes de que me diera cuenta, comprendió más que cualquiera de los hombres con quienes había hablado en Arkham. No era como los otros aldeanos que había conocido en las zonas donde iban a construirse las reservas. De él no hubo protestas por las millas de antiguo bosque y de tierras cultivables que serían anegadas, aunque quizá las hubiera hecho de no ser porque su hogar quedaba fuera de los límites del futuro del lago. Todo lo que mostró fue alivio, consuelo ante el inminente destino de los valles por los cuales había vagabundeado toda su vida. Ahora, bajo el agua, estarían mejor bajo el agua desde los días extraños. Y con esta aceptación, su ronca voz se hizo más apagada, mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante, y el dedo índice de su mano derecha empezaba a señalar, tembloroso e impresionante. Fue entonces cuando escuché la historia, y mientras la áspera voz divagaba en su relato, yo me estremecía una y otra vez, a pesar de que era un día de verano en pleno. Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia en sus desviaciones, uniendo puntos científicos que solo él conocía por lo que había dicho un profesor, aunque no llegara a comprenderlos, o llenar los huecos donde fallaba su sentido de la lógica y la continuidad. Cuando terminó, no me extrañó que su mente estuviera un poco enloquecida, o que la gente de Arkham no deseara hablar demasiado acerca del páramo condenado. Me apresuré a regresar a mi hotel antes del anochecer, pues no quería que las estrellas salieran sobre mi cabeza, estando yo al aire libre. Al día siguiente regresé a Boston para dar mi informe. No podía ir de nuevo hasta que el oscuro caos de antiguos bosques y laderas, ni enfrentarme otra vez con aquel maldito erial gris donde el pozo lúgubre abría sus fauces, al lado de los ladrillos y rocas destruidos. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle like y compártelo para que cada vez seamos más los miembros de este cementerio. Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerda que ellos están allá afuera, acechando desde la oscuridad.